Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos. Qué bueno volver a estar una vez más reunidos a través de estos medios. Este ha sido un tiempo donde hay mucha gratitud en el corazón con Dios a través de estos medios con los cuales Dios nos permite a nosotros poder estar dando su palabra, poder estar transmitiendo su mensaje y poder estar una vez más disfrutando, deleitándonos en la instrucción, en el consejo de nuestro buen Dios, de nuestro Padre precioso, de nuestro Padre amoroso. Estar diciendo al Señor desde nuestro corazón la necesidad tan grande que hay en cada una de nuestras vidas por Él y hacia Él. Y estar atentos a lo que Dios entonces desea y quiere con cada una de nuestras vidas. Iglesia hermosa de nuestro Señor. Que bueno, vamos a estar dando un tiempo como lo hemos hecho en estos días para que las personitas vayan entonces llegando. Todos son bienvenidos en el nombre de nuestro Señor una vez más. Doy gracias al Señor por sus vidas, por el deseo que coloca en sus corazones, por estos espacios, por estos momentos preciosos que Dios nos da y nos regala a cada uno de nosotros. ¿Sí? Patricia, Janet Orjuela, bienvenidas. Isabelita, bienvenida en el nombre de nuestro Señor. A cada uno de ustedes con sus casas, con sus hogares y con sus familias, con sus seres queridos. Que Dios vaya abriendo espacio y lugar en nuestros corazones durante todo este tiempo y que el Señor nos vaya haciendo cada vez más y más conscientes de la necesidad de nosotros estarnos acercando al corazón de nuestro Dios, de nuestro Padre glorioso, de nuestro Padre maravilloso. Un saludo muy especial para todas las personitas, Néstor Cardona, Yan Manizales, Farid, Aurita Rojas, bendiciones, un abrazo muy grande, que este sea un tiempo donde Dios nos dé la alegría a nosotros de poder estar entonces caminando conforme el corazón del Señor, que Dios nos dé la alegría de poder estar percibiéndolo a Él a través de su palabra. Y creo que al igual que las demás transmisiones atrás, que son de mucha importancia desde luego para nuestras vidas, para el diario vivir, para la práctica, lo que hoy vamos a empezar a desarrollar, creo que de pronto hoy no lo terminamos, pero vamos a, como hablábamos desde esta mañana, vamos a iniciar con algo muy especial del corazón del Señor y muy posiblemente mañana ya lo estemos terminando, pero creo que es necesario que lo podamos tener para que podamos comprender y para que podamos también, al estar delante de la presencia del Señor, poder encontrar el disfrute y el deleite y poder ser efectivos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Poder estar allí y poder encontrarle como la esencia en el momento en que vamos y nos exponemos delante de la presencia del Señor, porque creo que aquí es donde está el ser efectivos nosotros y el poder estar teniendo cosas muy claras y muy puntuales del corazón del Señor por su palabra en cada uno de nuestros corazones. Entonces, que este sea un tiempo donde estemos apreciando, estemos valorando todo esto y podamos estar comprendiendo aspectos del corazón del Señor referente a la oración, a la hora de estar delante de la presencia de nuestro Dios y de nuestro Padre eterno y maravilloso. Entonces, ahí mientras nos vamos conectando, mientras vamos llegando, vamos a tener un tiempo de oración, vamos a darle gracias a Dios, vamos a rendir nuestras vidas, pedirle al Señor que Él nos ministre por el Espíritu de la palabra, que su palabra no tiene barreras ni fronteras, que la palabra del Señor no está presa y que pueda llegar allá a sus casitas también, donde ustedes ahora se encuentran, a sus familias y a sus seres queridos. Padre, nosotros queremos darte a ti muchas gracias en esta maravillosa tarde, Dios eterno de los cielos. Padre, una vez más están nuestros corazones abiertos delante de ti, Señor. Una vez más nuestras vidas, Padre, se rinden en total gratitud, en total admiración delante de tu presencia, oh Dios omnipotente. Aquí están nuestras vidas una vez más para ti, Señor, para que seas tú, precioso Dios de los cielos, abriéndole lugar, Señor, y espacio a cada uno de nuestros corazones. Bendito Padre, aquí estamos, Señor, aquí estamos para decirte que te necesitamos, aquí estamos para decirte, Señor Dios de los cielos, que eres tú la esencia y la razón de ser de nuestras vidas, Señor, que estamos agradecidos contigo por la manera, Señor, como tú haces las cosas, por estos tiempos, Señor Dios de los cielos, Padre, donde hemos sido, Señor, recogidos a estar en casas, en familias, en nuestros hogares, Padre Celestial, para que nosotros, Señor, podamos aprovechar estos espacios y estos momentos, Señor,
como familias, Padre, y cada uno de nosotros, de los integrantes de nuestras casas, contigo, bendito Dios, sublime y excelso. Que tu palabra una vez más corra en esta tarde, Señor. Que tu palabra sea glorificada. Que tu palabra nos ayude a nosotros, Señor Dios de los cielos, a poder crecer en este maravilloso conocimiento. Que tu palabra se ensanche, Señor Dios de la gloria, Padre, en todo nuestro ser interior, y que nos des la alegría, Señor, de poder, oh Dios eterno de los cielos, estar percibiéndote a ti, Padre. Cada momento que la palabra sea expuesta, danos esa alegría, Señor, de poderte percibir en todo tiempo, Padre, en todo momento y en toda circunstancia. Señor, derrama sobre nosotros una vez más espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder continuar, a poder seguir, Señor Dios de los cielos. Que estos sean tiempos donde nuestra comunión íntima crezca, Señor Dios eterno de la gloria. Que estos sean momentos donde podamos ir saliendo de la religiosidad, de lo superficial, Señor Dios todopoderoso, y que podamos ir profundo en ti, Padre. Que podamos ir, Señor Dios de los cielos, delante de tu presencia, Señor. Que podamos, oh Dios eterno de los cielos, estar atentos, Señor. Estar, oh Dios de la gloria, Padre, disfrutar, Señor, de estos tiempos maravillosos que tú nos concedes a nosotros en tu amor y en tu bondad, en tu preciosa misericordia. Dios eterno, gracias, Señor. Gracias por darnos estos momentos. Gracias por darnos estos tiempos y estos espacios. Porque lo único que nos hace es entender, Señor Dios de los cielos, con ello es el deseo que está en tu corazón por nosotros, de que nosotros crezcamos, Señor, en ti, de que nosotros seamos personas maduras en esta fe, Señor, y de que nosotros podamos disfrutar y deleitarnos cada momento de nuestras vidas con la vida y el espíritu de la palabra, Señor. Quiero darte muchas gracias por cada personita, Padre, que esta tarde, Señor, ha dispuesto el corazón, precioso Dios. Y quiero pedirte, oh Dios eterno de los cielos, que hables a cada corazón, que hables a cada una de nuestras vidas, que hables a lo más íntimo de cada uno, Señor, de nosotros, ahí en nuestras casas, en nuestros hogares y en nuestras familias. Que tu palabra pueda llegar a nosotros con poder y con autoridad, Señor. Y que frente a esta palabra nosotros podamos, Señor, atender y corresponderte en amor. Bendito Dios omnipotente. Padre, muchas gracias por darnos estos tiempos. Gracias, Señor, por amarnos con amor eterno. Cuídanos mientras estemos, Señor, Padre, en esta palabra. Toma tú el control, Señor, de todos los nuestros, Padre. De todo lo que quiera, Señor, angustiarnos, preocuparnos, Señor. Ayúdanos, bendito Dios de la gloria, Padre, a descansar en tus brazos de amor, Señor. A seguir colocando toda nuestra esperanza y toda nuestra atención únicamente y exclusivamente en ti, bendito Dios de los cielos. Muchas gracias por tu eterno amor, Señor. Muchas gracias por tu comprensión. Y muchas gracias, bendito Dios, como nos enseñabas esta mañana, por tu misericordia y por tu paciencia, Señor Dios de los cielos, para con cada una de nuestras vidas. Agradecidos quedamos contigo, Dios de los cielos, en esta tarde, pidiéndote, Señor, que nos guíes, que nos instruyas por la vida, por el espíritu de la palabra, y que le abras lugar y espacio a nuestros corazones, Dios eterno de los cielos. Te lo pedimos a ti, bendito Padre Celestial, en el glorioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor Rey eterno en gloria. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, un abrazo muy especial nuevamente para cada una de sus vidas, para todos ustedes. Le doy muchas gracias al Señor por la sensibilidad que Dios coloca al interior de cada uno de los corazones del pueblo del Señor, de la iglesia, de la congregación, de las personas que se han estado sumando todo este tiempo que Dios nos ha dado la alegría de poder estar transmitiendo. Lo agradezco con todo mi corazón realmente, de verdad que ha sido un tiempo precioso y maravilloso. Muy bien, nos están pidiendo que si le podemos subir un poquito más al volumen. Muy bien, sí, claro que sí. Entonces ahí vamos a estar para que ustedes nos vayan entonces alertando allí, sí, con eso no hay ningún inconveniente. Nos van diciendo para que podamos ir entonces teniendo entonces la claridad de ello. Bueno, muy bien. Esta mañana anunciábamos la importancia de estar nosotros entendiendo cuando se trata de la oración, de poder estar comprendiendo
cómo nos encontramos nosotros, ¿sí? Este es un tiempo donde Dios quiere que a la hora de estar orando y de podernos estar presentando delante del Señor, podamos nosotros tener claridad si la manera como lo estamos haciendo es lo que Dios quiere. Cuando se habla de comunión íntima, cuando se habla de ir profundo en Dios, si la manera como lo estamos haciendo es la manera establecida por el Señor. Porque puede que nos estemos presentando delante de Dios, mis amados, ¿sí? Con un corazón especial, con un corazón sincero, con un corazón bonito, con un corazón donde nosotros podamos estarlo abriendo delante del Señor. Pero la pregunta es la manera que Dios realmente quiere, es la manera que Dios está buscando de nosotros a la hora de poder estar presentándonos, de poder estar orando. ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Qué es lo que Dios anhela? ¿Le agrada al Señor mi oración? ¿Estoy consiguiendo el propósito y el objetivo espiritualmente hablando cuando nos estamos presentando delante de ese ser? Entonces es lo que vamos a empezar hoy. Yo les decía esta mañana que vamos a empezar, por decirlo de alguna manera, con una serie donde vamos a ir comprendiendo aspectos desde el corazón del Señor a través de la palabra en los momentos de nosotros acercarnos al Señor. Tiene que ver con nuestra oración delante de Dios. Creo que hoy no lo vamos a terminar y mañana, con la ayuda del Señor, si Dios nos da entonces nuevamente permiso en su amor y en su misericordia, nuevamente mañana cuando nos reunamos y nos conectemos otra vez a las 8 de la mañana, entonces terminaré con todo esto. Entonces quiero que me acompañe, por favor, a la palabra de Dios, al libro del profeta Daniel. Daniel, capítulo número 10. Vamos a ver Daniel, capítulo número 10. Y vamos a estar viendo de Daniel, capítulo número 10, el verso número 9 hasta el verso número 11. Iglesia hermosa, Daniel capítulo 10, verso número 9 al 11. Muy bien. Entonces dice el Señor así en su palabra, Daniel capítulo 10, verso número 9 al 11. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Verso número 10. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, versículo número 11, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Verso número 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. La palabra de Dios está bendecida, iglesia hermosa de nuestro Señor. La palabra de Dios está totalmente bendecida. Bueno, muy bien. Estos versículos preciosos, maravillosos del corazón del Señor tienen que ver en aquel tiempo cuando Daniel tiene una visión junto al río. Y en esa visión que el Señor le da, Daniel está teniendo una experiencia. Cuando usted ve atrás, capítulos atrás y versos atrás, hay un momento donde él inicia un tiempo de búsqueda, de acercamiento delante del Señor. Y cuando usted ve todo esto, usted se va a dar cuenta que en ese momento que él dispuso su corazón, estuvo orando por espacio de 21 días. 21 días orando delante de Dios. Y en ese tiempo, todo ese tiempo que Dios le permitió a él vivió desde luego y experimentó cosas extraordinarias del corazón del Señor. Y en los versículos que nosotros nos dimos cuenta, hay cosas muy especiales que nosotros necesitamos aprenderlas, ¿cierto? Como ese corazón dispuesto, como le dijo
en la visión del Señor a través de aquel ángel que había dispuesto el corazón para humillarse delante de la presencia de Dios. Y creo que el tipo de oración que Dios está demandando de cada uno de nosotros a la hora de estar delante de la presencia del Señor en comunión íntima con Dios, tiene que llegar a ese punto real. O sea, nuestras emociones, nuestra carne, nuestras cosas naturales, que Dios nos ayude a nosotros a dejarlas a un lado para que nosotros realmente podamos entrar a la hora de exponernos delante de la presencia del Señor y poder estar disfrutando y poder estar teniendo cosas muy claras y puntuales como Dios le dio también a Daniel allí en esos textos que nosotros estábamos leyendo. Entonces hay cosas muy, muy bonitas del corazón del Señor. Por ejemplo, en el versículo número 10 de Daniel 10, te das cuenta que dice: he aquí una mano me tocó. Él está en un tiempo maravilloso con Dios, ¿sí? Y solamente hasta este momento le están respondiendo su oración. Vuelvo y repito, 21 días se expuso él delante del Señor. Y dice el verso 10: he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y es una gran verdad que Dios mira es la postura de nuestro corazón, es lo que realmente Dios está interesado. Pero cuando uno se imagina esto que dice allí, dice que se puso sobre sus rodillas y las palmas sobre sus manos. Aquí nosotros nos damos cuenta de una actitud totalmente de rendición, ¿cierto? De humildad, de Señor, aquí estoy delante de ti, aquí está mi vida delante de ti, Señor, aquí estoy expuesto delante de ti. Y como un acto de humildad también y de reverencia delante del que Él se está presentando, entonces dice la palabra que aquel ser que lo tocó, en esa experiencia que Él tiene allí, hizo que se pusiera sobre las rodillas y también hizo que se pusiera sobre las palmas de sus manos. Y yo creo que este es un tiempo donde el deseo de Dios es precisamente que cada uno de nosotros, como el pueblo del Señor, podamos también estar experimentando eso, ¿sí? Que podamos estar sintiendo también de parte del Señor el rendirnos, el caer también delante de su presencia como una señal de rendición total, como una señal de dependencia absoluta y total del Señor, como una señal de: Señor, aquí estamos, no podemos hacerlo nosotros, Señor, aquí estamos delante de ti, bendito Dios eterno de los cielos. Entonces, oro a Dios para que también, no solamente sea la postura de nuestro corazón, sino poder llegar también a esto tan precioso del corazón del Señor, rodillas en el piso y las palmas de nuestras manos también allí. Y yo sé que Dios nos va a permitir cosas muy especiales durante todo este tiempo, iglesia hermosa del Señor. Pero también dice el Señor en el verso número 11, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Entonces hay una expectación allí, ¿sí? Miren todo el orden tan especial. Dios hace que Daniel entonces quede rodillas en tierra y sus palmas, las palmas de sus manos, de la misma forma, de la misma manera. Señal de total rendición, una muestra de total dependencia de nuestro Señor. Estando en esa postura, ya la del corazón y su parte física está demostrando cómo es que está al interior de su corazón. Entonces el Señor le está diciendo que esté muy atento a las palabras que el Señor le va a hablar. Y pienso que muchas veces nosotros perdemos cosas muy especiales que Dios nos quiere enseñar a nosotros, porque de pronto nosotros estamos más atentos a otro tipo de circunstancias. De pronto tenemos conceptos errados, desdibujados de lo que Dios quiere con nosotros, y el anhelo del Señor es llevarnos como Daniel a estar tan aquietados en nuestro interior para nosotros poder estar atentos. Creo y pienso que la postura de nuestro corazón al interior y poderlo expresar desde nuestra parte exterior cuando caemos de rodillas y nuestras palmas en el piso, pienso y creo que va a ser un cuadro muy especial del corazón del Señor para nosotros poder estar muy atentos a lo que Dios realmente quiere hablarnos, estar muy atentos a las palabras que el Señor va a colocar en esos tiempos, en esos momentos delante de cada uno de nosotros. Y cuando uno empieza a estar allí delante del Señor, nos damos cuenta, porque esto es algo que tenemos que irlo experimentando, nos vamos a dar cuenta, iglesia hermosa, que hay un temor reverente, hay un respeto. O sea, es verdad que podemos disfrutar y que podemos deleitarnos en el Señor,
pero necesitamos entender que nos estamos acercando no delante de cualquier persona. Necesitamos entender que nos estamos acercando y queremos empezar a desarrollar una relación personal e íntima y profunda, no con cualquier ser, ¿sí? Entonces esto es muy importante también nosotros conocerlo, porque creo que muchas veces somos muy ligeros a la hora de acercarnos al corazón del Señor y muchas veces tratamos también a Él lo tratamos de manera muy impersonal. Esto ya lo hemos hablado nosotros como congregación y no es lo que el Señor desea. O sea, en la comunión íntima Dios está demandando toda nuestra atención y es algo por lo que nosotros, se lo voy a decir sin exagerar, vamos a tener que asegurarnos y pelear para que esto sea una gran realidad, ¿sí? O sea, cuando usted se da cuenta de todo el contexto atrás de esto de Daniel, lo que Dios le está permitiendo a Daniel, se da cuenta que estuvo en una batalla campal espiritual, ¿sí? 21 días. Mientras, ¿qué fue lo que sucedió? Dios logró capturar toda la atención de este hombre para poderle hablar al corazón las palabras que Dios quería. Entonces, no es menos cierto que al iniciar es una batalla y es un conflicto el que uno vive en la mente y en el corazón, porque son dardos que vienen, son angustias, son preocupaciones, son recuerdos de pronto del día, no sé, de los problemas, del trabajo, de la familia, en fin, de tantas circunstancias que están externo a nosotros, que a la hora de exponer nuestros corazones delante del Señor y Dios capturar toda nuestra atención como Daniel, rodillas en el piso, las palmas de nuestras manos en el piso, llamar nuestra atención para que estemos totalmente puestos, totalmente nuestra atención capturada por Dios, para que no haya nada ni nadie que nos saque a nosotros delante del Señor y que podamos estar nosotros percibiendo lo que Dios quiere y disfrutándolo en esos tiempos preciosos. Entonces esto es vital, iglesia, es vital que sepamos delante de quién nos estamos nosotros acercando, listo, para no tratarlo de manera impersonal y para no ir allá, perdónenme esta expresión, como un relajo, sino saber que nos vamos a disponer delante del Señor. ¿Te das cuenta? Que vamos a accesar delante de la presencia del Dios Todopoderoso, y eso tiene que ser una constante en cada una de nuestras vidas, como lo vamos a ver en esta tarde preciosa y maravillosa. Entonces, cuando sucede todo eso, hay una actitud de respeto, de reverencia, de deseo al interior del corazón, porque de esto es lo que se trata esta enseñanza durante todo este tiempo, ¿sí? La actitud que está dentro de nuestros corazones, inmediatamente el Señor se lo hace entender. En el verso número 12 dice: entonces me dijo Daniel, no temas. Dice, porque desde el primer día, imagínate esto, desde el primer día que dispusiste tu corazón. Entonces, miren aquí lo importante, mis amados, ¿sí? Si el corazón no tiene una disposición para ir delante de la presencia del Señor, nosotros vamos a cometer muchos errores y vamos a empezar a tratar al Señor de manera impersonal y vamos a estar no disfrutándonos, sino tener esa impresión incómoda de voy a orar porque me toca orar. O sea, si no hay una disposición en el corazón, como cuando tú, quiero hacer aquí un paréntesis, como cuando tú te dispones para hacer otro tipo de cosas y las haces por encima de todo lo que pueda suceder y acontecer, ¿sí? Porque dispusiste tu corazón para que esas cosas pudieran ser reales. Asimismo, se necesita disponer el corazón, y aquí estoy cerrando el paréntesis que les había dicho ahora, hay que disponer también el corazón a la hora de estar nosotros delante del Señor. Si el corazón no se dispone para yo estar delante de la palabra, es mejor que usted no vaya allá. ¿Por qué? Porque siento que esto le duele al corazón, duele el corazón del Señor. Si yo no siento en mi corazón, no tengo la disposición del corazón de poder tener un tiempo de oración para accesar a la presencia del Señor y disfrutarlo, yo siento, mis amados, que esto va a ser pesado a la hora de estar allí. Sí, vamos a estar pensando en función del tiempo, vamos a estar mirando el minutero a ver cómo va, pero por qué me estoy demorando, pero esto porque es que no arranca, no avanza, y nos vamos a perder de todo lo que absolutamente Dios quiere con cada una de nuestras vidas. Entonces, considero que esto que vamos a empezar a estar viendo, solamente estoy colocando una introducción, esto que vamos a empezar a ver esta tarde, yo sé que va a ser de mucha ayuda
para cada uno de nosotros, para cada hombre. Hay hombres que les dificulta estar delante de la presencia del Señor. Hay mujeres que les dificulta exponerse delante de la presencia del Señor. Hay jóvenes que les dificulta estar un tiempo desconectado de cualquier cosa para poder estar delante del Señor. Están funcionando es en pos de otro tipo de cosas externos, y creo que al estar manejando esas dos cosas, lo externo y lo interno, sí, pensamos que ya estamos ahí en comunión íntima con el Señor, y ojo que la comunión íntima está demandando toda nuestra atención, rodillas en el piso. Yo sé que Dios mira la postura del corazón, pero empleando la figura que Dios nos está permitiendo con Daniel, rodillas en el piso, palmas de las manos también allí. Dice el Señor en su palabra que dispuso, o sea, que el Señor le dijo que estuviera atento, le está llamando la atención para que pueda percibir las palabras que va a recibir del Señor. Pero esa es algo del corazón del Señor. Ahora hay algo que nos compete a nosotros, ¿cierto? Y dice la palabra que cuando Daniel se dispuso a humillarse en su corazón, a entender y humillarse en la presencia de Dios, las palabras de Daniel fueron oídas, y a causa de esas palabras el Señor inmediatamente lo asistió. Porque uno escucha a personas: no, es que Dios no me escucha, no, es que Dios no me dice nada, no, pero es que yo voy a orar. Entonces nos vamos a dar cuenta muchas veces nosotros en esta tarde que muchas veces cuando vamos a orar, no sé, bueno, yo creo y pienso y me gustaría pensar que vamos muchas veces de pronto con una muy buena intención, con un muy buen deseo, pero de pronto no con dirección de parte del Señor. Si Dios nos va llevando a nosotros y cautivando nuestro corazón en estos tiempos de oración, de búsqueda del corazón del Señor y de su presencia, le aseguro que estos momentos delante del Señor ya no van a ser porque nos toca, sino porque como a Daniel, Dios nos va a hacer entender lo importante de la disposición de nuestro corazón. Si el corazón no está dispuesto para estos tiempos y estos momentos, tenemos que pedirle al Señor misericordia. Si usted y yo somos de los que nos dificulta pasar tiempos con el Señor, pero es muy fácil pasar tiempo delante de otro tipo de cosas, entonces hay un serio problema al interior de nuestras vidas, y necesitamos estar hablando eso con el Señor, porque este tiempo que está viviendo el mundo entero, y este tiempo que estamos viviendo nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo sobre la faz de la tierra, es un tiempo donde Dios está demandando capturar toda la atención de nuestros corazones, y que podamos estar muy atentos a las palabras que Él quiere iluminarnos a nosotros, a las palabras que Él quiere hablarnos a cada uno de nosotros, mis amados. Pero si el corazón no está dispuesto, va a ser muy difícil. Además que va a ser tortuoso. O sea, no vamos a poder disfrutar de esos espacios y de esos momentos. Entonces, a esos corazones que les cuesta, a esas vidas, a esos hombres y mujeres y jóvenes, a esos colaboradores que les cuesta dificultad muchas veces estar delante de la presencia del Señor, pero que es más fácil, de pronto, voy a hablar esto con respeto, comparado con Dios, perder tiempo en otro tipo de circunstancias, por muy especiales que sea. Creo que es lo que Dios quiere que nosotros estemos definiendo en nuestras vidas. Sí, es lo que Dios quiere que nosotros estemos atendiendo. Entonces, mis amados, pensando en todo esto, vamos a estar entonces considerando aspectos importantes del corazón del Señor. Vamos a estar viendo ya con todo esto que Dios nos está hablando acerca de esta impresión de Daniel, de las palabras que se le hablan a Daniel. Vamos a estar entonces nosotros considerando aspectos muy importantes del corazón del Señor en esta tarde para con cada una de nuestras vidas. Espero que esto nos ayude mucho. Y espero que esto lo vayamos colocando nosotros en práctica. Oro a Dios para que Dios nos dé entendimiento de esto, para que nosotros vayamos a ir percibiendo. Y oramos para que Dios realmente coloque en nuestros corazones esa impresión de poder estar atentos para nosotros poder ir. Corazones dispuestos. Si el corazón no está dispuesto, nada va a suceder. Siempre le vamos a encontrar las excusas, siempre vamos a encontrar los contratiempos, siempre vamos a pensar que para esos momentos nosotros no tenemos ese espacio, pero vamos a tener espacio y tiempo para otro tipo de cosas, y eso duele el corazón del Señor. Y empezando por eso, mis amados, necesitamos venir delante del Señor primero y pedirle al Señor perdón, y pedirle al Señor misericordia,
porque muchas veces hemos ido delante de la presencia del Señor sin sentir, escúcheme esto, una pizca de deseo en el corazón de estar delante de Él. Y por eso son unas batallas, por eso son conflictos. Y queriendo hacer algo bueno, terminamos muchas veces es doliendo el corazón del Señor. Entonces, que Dios nos perdone por eso. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque muchas veces hemos ido delante de la presencia del Señor, donde los corazones no han estado dispuestos, donde los corazones sencillamente es como algo mecánico. Voy porque sé que me toca que estar, pero mi corazón no está dispuesto, y por eso no lo disfrutamos, por eso no nos deleitamos. Sé que esta noche Dios va a hablar a la gran mayoría de los corazones, a cada uno de nosotros, mis amados, porque creo que aquí es donde está la esencia de todo lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Muy bien, entonces nosotros en la palabra del Señor nos encontramos muchas veces con, digámoslo así, como con patrones bíblicos a la hora, a lo que se refiere a nuestros tiempos de oración, ¿sí? Para poder estar en la presencia del Señor. Entonces hay patrones en la palabra que son muy saludables, que los vamos a estar considerando unos esta tarde y mañana, con la ayuda del Señor, si Dios nos permite en su amor y en su misericordia amanecer, vamos a estarlos considerando mañana después en la transmisión de las 8 de la mañana. Entonces hoy vamos a ver una parte de estos, digamos, de estos patrones bíblicos saludables para la oración. Y vamos a estar aprendiendo y nos vamos a estar ubicando, o sea, vamos a estar viendo, Señor, yo me encuentro aquí en esta parte de la oración. Yo me encuentro, usted necesita hoy identificar en qué patrón de oración, bíblicamente hablando, usted se encuentra. Y nos vamos a estar dando cuenta a ver si es lo que Dios quiere, y si no es lo que Dios quiere, entonces pedirle al Señor que nos ayude. Pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y pedirle al Señor que nos dé la fuerza y la fortaleza, y que como a Daniel pueda haber en nosotros corazones dispuestos, corazones que anhelan en verdad, corazones que desean pasar tiempos con el Señor, corazones que están dispuestos. Así como muchas veces nos quedamos hasta tarde de la noche frente a un computador, frente a las redes, ¿sí? Yo no estoy diciendo de pronto haciendo cosas malas, pero que no me edifican. Pero si ese tiempo nosotros lo estuviéramos teniendo en el Señor, sería algo muy grande para el pueblo de Dios. Pero ¿sabe por qué no pasa, iglesia? No pasa porque el corazón está dispuesto para otras cosas más que estar dispuesto para estar delante de la presencia del Señor. Y vamos a tener que ser muy duros con los motivos del corazón, porque creo que esto le sucede a la gran mayoría de la iglesia del Señor en el mundo entero, de que los corazones no estén dispuestos precisamente para estar delante de la presencia del Señor. Entonces vamos a estarnos dando cuenta que si hay algo que Dios busca dentro del pueblo del Señor, de la vida de oración de los cristianos, Él está buscando dos aspectos, y no quiero que se le olvide nunca, porque en esos dos aspectos fue donde encontramos lo que Dios le habló a Daniel, ¿sí? Entonces, si hay algo que Dios está realmente buscando y viendo en la vida de oración del cristiano, es, número uno, la constancia, número uno, y número dos, la calidad de esa oración. Y creo que Dios se merece eso de parte de nosotros. Entonces, a la hora de estar viendo nosotros y considerando estos patrones, que ya los vamos a empezar a ver, iglesia, nosotros necesitamos mirar dentro de nuestro corazón y decirle al Señor que nos ayude a nosotros con todo esto, ¿sí? Entonces, cuando Dios está viendo en nuestros corazones lo que Él está buscando en la vida de oración del pueblo, de la iglesia, de sus hijos, de su vida y de la mía, es que pueda existir constancia, y que pueda haber también constancia o consistencia, ¿sí? Y que pueda haber también calidad. Si no hay consistencia en esto, no va a haber absolutamente nada. O sea, lo vamos a ver maluco, incómodo, lo vamos a ver pesado muchas veces, no le voy a encontrar la esencia a esto, ¿cierto? Entonces yo quiero que usted entienda que así como en lo natural, cuando usted es una persona consistente, que tiene consistencia en cualquier cosa, estoy hablando externamente, se dará cuenta que usted le va a poder encontrar de alguna manera la esencia a eso. Pero cuando usted no es consistente con eso, entonces le da lo mismo hacerlo o no hacerlo.
¿sí? No le va a encontrar usted la razón de ser a eso. Y se va a encontrar haciéndolo solamente porque le toca hacerlo. Y cuando uno lo hace porque me toca hacerlo, no voy a poderlo disfrutar. Y muchas veces no voy a poder estar atento porque es imposible que donde no hay consistencia, ¿sí? Frente a lo que estoy haciendo, se pueda establecer al interior del corazón, se pueda establecer la atención, que en este caso en lo espiritual Dios está demandando y buscando de cada uno de nosotros, iglesia hermosa del Señor. Creo en los años que Dios me ha permitido servirle al Señor, creo que un común denominador dentro del pueblo de Dios es la no consistencia a la hora de estar delante de la presencia del Señor, ¿sí? Entonces, cuando no hay consistencia o constancia y cuando no hay calidad en los tiempos de oración, calidad de morar en la palabra, calidad de tiempo para apartarme al Señor, va a ser muy duro que nosotros podamos ser efectivos, disfrutar de estos tiempos, y creo que Dios no va a estar buscando y encontrando en nosotros al final de la oración lo que Él tanto desea cuando nosotros nos presentamos delante de Él. Entonces, estos son aspectos que nosotros necesitamos estar considerando, iglesia hermosa de nuestro Señor. ¿Listo? Entonces, vamos a estar viendo en esta tarde ese tipo de patrones que están en la palabra y que por estar en la palabra son saludables, y nos vamos a ir identificando nosotros dónde es que estamos nosotros. Sí, de pronto usted hoy va a poder decir, yo creo que yo estoy en este patrón, en este tipo de oración. Ahora, ¿es la que Dios quiere? ¿Es la que Dios está buscando? Y vamos a estar entonces, eso va a hacer que nosotros estemos orando a Dios y le estemos pidiendo al Señor misericordia. Y si hay que pedirle perdón, porque creo que debemos de pedirle perdón al Señor, que Dios nos ayude a nosotros a poder ir percibiendo esto del corazón de nuestro buen Dios. Muy bien, iglesia, entonces no sé si usted lo quiere enumerar uno, no sé cómo lo quiera usted colocar. Entonces hay una oración que en la palabra el Señor la revela como una oración común. Es una oración común. Entonces no hay una reprensión moral en ninguno de estos tipos de oración, sí, pero vamos a darnos cuenta al ir pasando esta tarde y mañana cuál es la oración realmente que Dios está anhelando y deseando. Porque cuando vimos el modelo allí en Daniel, nos dimos cuenta que aquel ángel le dijo a Daniel, varón muy amado. Miren estas palabras tan extraordinarias. Sí, no temas, porque desde el primer día, mira qué tan tremendo este corazón, desde el primer día que dispusiste en tu corazón, o sea, fue desde el primer momento, ¿sí? En humillarte ante la presencia de Dios, humillarte delante de la presencia de Dios, como el Señor nos dijo allá en el verso 12, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte de la presencia del Señor. Mire qué tan especial esto, mis amados. Si no hay una disposición en el corazón, no lo vamos a disfrutar nosotros. ¿Y sabe por qué en Daniel existió esa disposición? Porque Daniel fue un joven que tenía consistencia a la hora de orar. No era de los que oraba un momentico y después por allá a los 3 días oraba, ¿sí? No, en el corazón de este hombre fue consistencia y calidad en la oración. Entonces recuerden los dos aspectos, consistencia y calidad. No se le puede olvidar, consistencia y calidad. Bueno, muy bien. Entonces voy a hablar de ese primer aspecto de esta oración, este primer patrón, y es la oración común. Entonces, la oración común tiene que ver con citar digamos muchas veces las oraciones de los santos, ¿sí? Que es algo hermoso y es algo bíblico. Cuando el pueblo de Israel, escúcheme esto, cuando el pueblo de Israel se reunía para dar gracias al Señor, el pueblo de Israel lo que hacía era que recordaban la fidelidad de Dios citando pasajes tradicionales y salmos. Entonces, este tipo de oración común es aquella donde uno todo el tiempo esté recitando solamente, ¿sí?, versículos tradicionales, haciendo, por ejemplo, de pronto oraciones que otros hicieron y nada más. Yo puedo estar citando
versículos que estén hablando acerca de la fidelidad del Señor, a ese tipo de oración se le conoce como un tipo de oración común. Por ejemplo, Pedro y Juan, recuerden allá en Hechos 3, ellos iban al templo a la hora de la oración. Ese tipo de oración se conocía como la oración común. Entonces, los discípulos le pidieron a Jesús que les diera que les enseñara a orar, recuerden. Pero en ese tipo de oración, las personas la convirtieron en algo común, porque creemos que la oración que está establecida en Mateo 6, verso 9 al 15, creemos que solamente es una oración de repetición y repetición y repetición y repetición. Sí, la oración conocida como el Padre Nuestro. Entonces creemos que solamente repetirla, repetirla y repetirla, y creemos que ya cumplimos. Ojo con eso. Allí no hay una reprensión moral, porque sencillamente estamos recitando, ¿sí?, versículos, pero el deseo del Señor es que nosotros vayamos mucho más allá. Los padres devotos todavía le enseñan a los hijos a orar así, de esa manera común, ¿sí? Entonces le enseñamos a nuestros hijos a orar por los alimentos, les enseñamos a nuestros hijos a orar cuando se van a ir a la cama, y les enseñamos a nuestros hijos que en las mañanas hagan también sus tiempos de oración, ¿sí? Hagan sus devocionales también. Entonces vuelvo y repito, allí no hay nada, digamos, no hay nada malo, pero cuando yo no salgo de esa oración común, iglesia, eso se puede convertir en una tragedia, ¿sí? Y no le estoy exagerando, ¿sí? Entonces, no hay nada de malo en eso, pero la tragedia, ¿cuál es? Es que para mucha gente del pueblo del Señor, escúcheme esto, para mucha gente del pueblo de Dios, el único modelo de orar es solamente ese. No pasan solamente de ahí, de una oración común. La oración de muchas personas dentro del pueblo de Dios es: Señor, gracias por estos alimentos. Señor, gracias por este alimento que colocas a la mesa. Señor, gracias por este día. Señor, tu palabra dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Ese tipo de oración tenemos que ir saliendo de allí. Porque o si no, recuerden, no hay nada de malo en esto, pero la tragedia es que para mucha gente del pueblo del Señor, su único modo de orar es solamente ese. Entonces es necesario que la gente de la iglesia vaya mucho más profundo en el asunto, ¿sí? Y no solamente nos quedemos en la oración común, iglesia hermosa del Señor. O sea, lo que Dios quiere es algo mucho mayor, ¿sí? La oración común es esa que nosotros le decimos a Dios: Señor, gracias por el día, Señor, gracias por la tarde, Señor, gracias por la noche. Y creemos que eso es comunión íntima con Dios. Mucho cuidado, que la comunión íntima es mucho más profundo de lo que nosotros nos imaginamos, de lo que nosotros pensamos muchas veces, iglesia hermosa. ¿Oyó? No nos podemos quedar, o sea, vuelvo y digo, no hay una reprensión moral, porque sé que mucha gente de pronto está orando ahí. Entonces, ¿cuál es la oración que debemos de hacerle al Señor? Que disponga nuestros corazones. Porque muchas veces por el corazón no estar dispuesto, solamente pasamos de ese momentico, no pasamos de nada más. Señor, gracias por el día que me diste. Señor, gracias por ser bueno conmigo. Señor, gracias por mi papá, gracias por mi mamá. Y asumimos que esa es la oración con la cual nosotros vamos a entrar para poder estar escuchando, como Daniel, las palabras que Dios le dijo habría de hablarle. Y mis amados, por eso es que muchas veces no le encontramos esencia, sin razón de ser, como lo rico, lo bueno de poder estar delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el riesgo que se corre con ese tipo de repeticiones, es caer precisamente en la monotonía, ¿sí? Es caer allí en lo superficial, en lo trivial, y no salir de allí, no salir de allá. Entonces recuerden que la oración del Padre Nuestro de Mateo 6 del 9 al 15, el Señor no estaba diciendo que es que la teníamos que repetir, no, sino que en cada una de estas cosas Dios tenía algo muy grande para llevarnos a nosotros a entender la manera como es que Dios quiere que nosotros hagamos a la hora de estar delante de Él. Entonces, déjeme decirle esto: cuando usted es una persona que solamente está orando, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ahí no hay absolutamente nada, mis amados, ¿sí? O sea, digamos, puede que no haya nada malo, pero ¿cuál es la tragedia? Ya le dije, la tragedia es que
para muchas personas es que se queden solamente ahí y piensen que ya están listos, que no tienen que orar absolutamente nada más. Esa oración que se repite del Padre Nuestro muchas veces fue en la religión tradicional, pero hay cristianos en la actualidad que sus oraciones no pasan solamente de gracias Señor, gracias por los alimentos, gracias por aquello, gracias por lo otro, no pasan, mis amados. Entonces, que este sea un tiempo donde si nosotros nos encontramos ahí, nosotros podamos venir y pedirle al Señor con dolor en el corazón, con intensidad en el corazón: por favor, Señor, sácanos de esta oración común, Señor. No queremos orar más así, Señor. No queremos seguir orando más, Señor, de manera común, Señor. Por favor, ayúdanos, ten misericordia y perdónanos, Señor. Perdónanos. ¿Por qué? Porque Dios está buscando algo mucho más profundo, ¿sí? Dios está queriendo que nuestros corazones estén dispuestos para humillarnos, para entender delante de la presencia de Dios lo que Dios quiere hablarnos a nosotros, mis amados. Entonces no podemos seguir quedándonos en ese tipo de oración que, digamos, el Señor como patrón bíblico nos hace entender que es solamente una oración común. Y lo digo con mucho respeto porque pues la cosa no es herir corazones, sino que nosotros podamos ser muy conscientes, mis amados, de ellos, ¿sí? Le hablo a los hombres, le hablo a los esposos, le hablo a las mujeres y a las esposas, y le hablo también, mis amados, a los colaboradores, y le hablo también a los jóvenes, ¿sí? Comunión íntima es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Listo? Es mucho más. Entonces, la tragedia que puede ocurrir en una oración común es que yo me quede solamente, o sea, que no pase de nada más, ¿sí? Es que sea ya solamente mi modelo de orar. Y así le estoy enseñando a mi familia. Solamente, ellos no están viendo absolutamente nada más, ¿sí? Porque mis hijos no pasan de otros tiempos, ¿cierto? En calidad y en consistencia de oración, precisamente porque es que no es lo que tengo. No tengo consistencia a la hora de orar y no tengo una calidad de oración diferente, ¿sí? Y por eso también ellos se van volviendo monótonos también se van volviendo religiosos. Eso muchas veces sucede por nosotros, pero también muchas veces sucede porque también en el corazón de ellos no hay corazones dispuestos. Hay otras cosas que también les ha ganado a ellos espacio y terreno en el corazón, y emplean más bien esos tiempos en otro tipo de cosas. Y déjeme decirle, muchas veces podemos pasar hasta 1 hora y más en otro tipo de cosas, ¿sí? Tanto los hombres, tanto las mujeres como los jóvenes. Entonces, cuidado con ello. Cuidado, porque el deseo de Dios es, si yo quiero una experiencia como la que Dios le dio a Daniel, vamos a necesitar mucho más que una oración común, iglesia. ¿Listo? Entonces, necesitamos ver en esta noche, puede ser ese, digamos, el patrón bíblico de oración donde yo estoy. Entonces, ahí usted y yo vamos viendo, ¿sí? No para sentirme mal, no para dejarme condenar, no para dejarme señalar, sino para pedirle al Señor misericordia, para poder caminar como Dios tanto quiere y como Dios tanto anhela. Pedirle al Señor que nos ayude con todo esto, mis amados hermosos de nuestro Señor. Muy bien, hay otro tipo de patrón en cuanto a la oración que lo podemos llamar un tipo de oración conversativa. Entonces recuerden que ¿qué es lo que está buscando Dios en los corazones de nosotros, los cristianos, los hijos del Señor, a la hora de orar? Consistencia y calidad, ¿sí? Consistencia y calidad, consistencia y calidad. Eso no se encuentra en una oración común. Ahora vamos a ver este tipo de oración, ¿sí? Este tipo de oración lo podemos llamar oración conversativa, ¿sí? Entonces, esta palabra conversativa que aparece allí tiene que ver con una palabra griega que significa rogar, ¿sí? Rogar. ¿Recuerdan a los discípulos del Señor allá en Juan capítulo 4, verso 31? Recuerdan que los discípulos le están diciendo al Señor, sí, le están rogando para que coma. Señor, come, porque ellos creían que Él no había comido, y hay un ruego allí. Ese tipo de oración es una oración conversativa, y ya le dije que la palabra para conversativa es rogar, ¿sí? El Señor mismo mostró eso en su palabra, allá en Juan capítulo número 14, verso número 16. Quiero que me acompañe allá, por favor,
a Juan 14, verso número 16, para que estemos viendo algo especial del corazón del Señor. ¿Listo? Juan 14, verso número 16. ¿Sí? Entonces, ahí está esa expresión de Jesús. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, le estoy diciendo con ese texto que es que la palabra conversativa, la palabra en el griego para conversativa, ¿sí?, significa rogar. Entonces, escúcheme. Dios quiere que nuestra oración no solamente, o sea, no sea una oración común. Dios quiere que la oración de nosotros sea mucho más profunda, mucho más intensa, ¿sí? Y es lo que vamos a ir desarrollando durante todo este tiempo. Muy bien. La oración conversativa es simplemente dialogar con Dios, ¿sí? Es eso. Es conversar con Él con naturalidad. Conversar con Él en las palabras y en el tono naturales, ¿sí o no? O sea, no tengo que descrestar al Señor. El Señor nos impresiona, mis amados, escúcheme esto, el Señor nos impresiona con la vibración religiosa que muchas veces nos enseñaron a nosotros, ¿sí? Esas cosas que hacemos a la hora de orar, ¿sí? Esas expresiones que hacemos a la hora de orar, de declarar, de decretar, de pararnos encima de yo no sé qué, un montón de cosas, de estar allí solamente en esa oración conversativa, de rogar solamente, de quedarnos solamente rogando, como la oración común. No hay nada de malo en ello, pero no me puedo quedar solamente allí. ¿Listo? Entonces, el Señor está buscando mucho más que la vibración, ¿sí? La vibración religiosa de nuestra voz. Que se cambie la voz, porque muchas veces nos enseñaron que para orar tenemos que cambiar como la voz, como el tono de nuestra voz allí. Y el Señor Jesús le decía a su pueblo, quiero que me acompañe a Mateo capítulo número 6, que era donde estábamos hablando acerca de la oración común. Allí en Mateo capítulo 6, quiero que vaya por favor y me acompañe un momento allí, en el versículo número 5, para que usted vaya entendiendo un poco más esto. ¿Listo? Mateo capítulo 6, verso número 5. Mira lo que dice el Señor, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, este tipo de oración conversativa tiene que ver es con eso, ¿sí? Tiene que ver solamente es con eso. Es como creemos que a Dios le va a impresionar el cambiar yo el tono de mi voz a la hora de orar, ¿cierto? Es como cuando un hijo viene a un padre, los que somos padres, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros vengamos a Él como niños. Entonces, cuando uno de nuestros hijos viene delante de nosotros y a la hora de acercarse a nosotros, como para querer llamar la atención, cambia la voz y dice algo así como, oh, Padre poderoso. Nosotros sabemos que eso no es lo que ellos necesitan para acercarse a nosotros a la hora de poderse dirigir a nosotros, ¿sí? Sabemos que el lenguaje tiene que ser un lenguaje totalmente cotidiano. Hay gente que cree que necesita encontrar palabras rebuscadas, ¿sí?, de otro planeta de pronto para poder estar delante del Señor, para que Dios atienda su oración. Dios está buscando es consistencia y calidad de nuestra oración. No está queriendo que cambiemos el timbre de nuestra voz, no está demandando que tengamos que cambiar eso. Dios está más bien interesado en la postura de nuestro corazón. No olvide, en lo que está dentro de cada uno de nosotros. Iglesia hermosa del Señor. Usted podría mirar otro ejemplo en Mateo capítulo número 23, versículo número 14. Vayamos allá y una vez que estamos ahí en Mateo 23, 14. Estoy dando ejemplos acerca de la oración conversativa, ¿sí?, que tiene que ver solamente con ruego, pero ya después no hay absolutamente nada más. Entonces 23, 14 de Mateo, el Señor dice, ay de vosotros escribas, fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación.
¿te has puesto a pensar que uno puede recibir una condenación, ¿sí? Muchas veces por orar de la manera inadecuada, por no tener claridad en cómo es que Dios quiere que nosotros oremos a la hora de acercarnos delante de su presencia para tener una relación íntima con el Señor? Esto es mucho más serio de lo que nosotros nos imaginamos, mis amados. Pero ¿qué está buscando Dios? Corazones como los de Daniel, corazones como los de él para poderlo nosotros disfrutar, corazones como los de Daniel para poder nosotros estar disfrutando de la presencia del Señor, entendiendo, humillarnos de la presencia de Dios, disponiendo el corazón, estar atentos a lo que Dios realmente quiere, porque hay mucho ruido en los corazones de la iglesia del Señor. Hay muchas cosas, los mismos temores, las cosas que se están viviendo hoy día, la circunstancia de qué voy a hacer yo, qué va a pasar con esto, los compromisos que tenemos, pueden estar ahogando muchas cosas dentro del corazón del creyente, del pueblo del Señor. Entonces Dios nos está mostrando, por decirlo de alguna manera, patrones bíblicos a la hora de nosotros estar orando. Entonces estamos viendo ese tipo de oración, ya vimos la común, que tenemos que salir de ahí, y también este tipo de oración que se llama la conversativa, que solamente se queda en ruegos y no hay absolutamente nada más. Entonces escuche esto, en nuestra vida de oración es importante que nosotros hablemos con Dios como un amigo. Es importante que nosotros nos acerquemos a Él, compartiendo con Él nuestros temores, compartiendo con Él nuestras esperanzas y también compartiendo con Él muchas veces nuestras frustraciones, mis amados. ¿Sí? Entonces, mire qué tan especial todo esto. Ahora, usted va viendo dentro de estos dos modelos, por decirlo de alguna manera, de oración, si de pronto nos encontramos allí. O sea, en sí no hay nada malo en ello, pero una vez más, ¿cuál es la tragedia? Que nos quedemos solamente ahí, que nuestra oración solamente sea de eso y nada más, no haya absolutamente nada más, iglesia, ¿sí? Entonces vamos a estar pidiéndole al Señor que nos ayude con esto, que nos haga muy conscientes de esto, porque creo que mucha gente en el pueblo de Dios cree que está en comunión íntima cuando de pronto muchas veces, ¿cierto? Y no digo que sea algo de todos, ¿sí? Donde de pronto muchas veces no estamos ahí. Entonces vamos a estar aprendiendo todo este tiempo dónde nos encontramos y cuál es la oración que Dios está buscando en tu vida y en la mía para poder estar en comunión íntima y, como Daniel, estar atentos, que nada nos saque, que nada nos distraiga, desconectarme a solas con Dios, no importa absolutamente nada, sí, sino solamente el Señor, la voz de Dios al interior de mi corazón. Y ahí es donde Dios nos quiere llevar como Daniel, desde el primer momento que dispusiste tu corazón. Recuerden, si no hay disposición en el corazón, no va a haber constancia o consistencia y no va a haber calidad de oración delante del Señor. ¿Sí? Si el corazón no está dispuesto a esto, no va a haber nada más. ¿Te das cuenta? Señor, te ruego por aquello, Señor, te ruego por aquello, pero no hay nada más. No pasamos y creemos que tanto la oración común como la oración conversativa, creemos que es comunión íntima con Dios. Y no lo es, mis amados. Comunión íntima es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, vamos a estar viendo este último tipo de oración por hoy. Y mañana quiero invitarlo desde las 8 de la mañana a que veamos los otros modelos, por decirlo de alguna manera, o los otros patrones bíblicos en cuanto a la oración. Y vayamos a estar entonces caminando delante del Señor. Y hay un tipo de oración que la podemos llamar una oración comunicante. ¿Sí? Miren que no son malas en sí. La oración común no es mala. Recitar versículos de memoria no es malo, pero no es lo que Dios quiere. La oración conversativa, que es una oración de ruego, no es mala, pero no es lo que Dios quiere. ¿Sí? Pero hay un tipo de oración que es la comunicante. Este tipo de oración comunicante tiene que ver con una palabra griega que significa deseo, que significa querer. ¿Listo? Entonces, un ejemplo bíblico puede ser Tercera de Juan 2. En Tercera de Juan 2, que es muy conocido y que de hecho nos lo enseñaron un poco diferente, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Sí o no?
A nosotros nos dijeron que esta era una promesa, y Juan, con tercera de Juan 2, no está haciendo ninguna promesa. O sea, simplemente Juan está mostrando su interés hacia su hermano querido en esa oración, al hermano Gallo, porque el contexto es al hermano Gallo, ¿sí? Entonces, literalmente, ¿qué está diciendo Juan? Te deseo bien, amado hermano. Es lo que está anhelando Juan allí a su hermano Gallo. Te deseo es que estés bien. Entonces, la oración comunicante es esa, pero también tenemos que salir de ello, porque no es lo que el Señor quiere, no es lo que el Señor anhela, ¿sí? No es lo que el Señor quiere, iglesia hermosa. Entonces, tenemos que estarle pidiendo al Señor que nos ayude en esto, ¿listo? Entonces, ese tipo de oración es la oración comunicante. ¿Qué tiene que haber? Es un deseo, es un querer. ¿Te das cuenta que no es malo, es bueno? Yo quiero que tú estés bien. Entonces, muchas veces creemos que cuando estamos orando es solamente desearle cosas buenas a las personas, y creemos que eso ya es una comunión íntima. Creemos que es el tipo de oración que Dios tanto quiere y que Dios tanto está buscando. Y tengo que decirle, como un colaborador del Señor, que no es el tipo de oración que Dios realmente está buscando. O sea, no hay nada de malo en ello, recuerden, sí, pero Él quiere algo mucho más poderoso. Listo. Es como cuando un padre le dice a su hijo, hijo, quiero que pases un buen día, ¿sí? No está garantizando que todo le va a ir bien. Eso es una prerrogativa solamente de Dios. O sea, este padre lo que está expresando es su deseo de esta manera. Hijo, quiero que sepa que mis oraciones están contigo hoy para que te vaya bien. Ese es ese tipo de oración. Es una oración comunicante, ¿sí? Quiero que le vaya bien, Señor. Gracias por Colombia, gracias por esto. ¿Es malo que lo hagamos? No. Pero a la hora de estar en comunión íntima con Dios, no es lo que el Señor está buscando. Hay algo todavía mucho más profundo, mis amados. Entonces, este tipo de oración comunicante es una expresión viviente del amor cristiano, ¿cierto? Ese buen deseo, oro para que todo esté bien, oro para que todo a la gente le vaya bien, a mi familia le vaya bien, a mi casa le vaya bien, a mi hogar le vaya bien. No es malo, pero hay que salir de ahí. ¿Por qué? Porque como al igual de la oración común, la tragedia que puede suceder es que solamente nos quedemos ahí y creamos que es lo que Dios está buscando, ¿sí? Donde entendemos, como en el libro de Daniel, que ya Dios nos mostró que aquel ángel vino y le dijo, Daniel, amado de Dios, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón para entender y humillarte delante de la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Iglesia hermosa de Dios, ¿te das cuenta lo interesante que es ir entendiendo esto acerca de orar? Para que podamos ir llegando y entendiendo a lo que Dios tanto quiere y a lo que Dios tanto anhela. El deseo de Dios es este, iglesia hermosa del Señor. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros, mis amados, para que nosotros podamos estar saliendo de lo natural, de lo común, para que Dios nos esté mostrando a nosotros, ¿sí?, desde su corazón hacia dónde es que nos quiere llevar. ¿Te das cuenta en Daniel? Daniel lo que hizo fue disponer su corazón. Hay dos aspectos muy importantes que Dios está buscando a la hora de nosotros estar orando delante del Señor, y es consistencia y calidad en la oración, mis amados. Y para eso vamos a aprender mañana, ¿sí?, hacia dónde es que Dios nos quiere conducir. O sea, si usted y yo somos de los que entramos a un tiempo de oración, ¿sí?, en medio del ruido, de la bullaranga, en medio del celular, en medio del teléfono, en medio de un montón de cosas, mis amados, no crea que Dios le tiene a usted que hablar al interior de su corazón. Dios está demandando algo mucho más íntimo, por eso es una comunión íntima. Dios está demandando es algo muy, muy especial desde lo más íntimo de nuestro ser. Y si el corazón no está dispuesto para nosotros tener esos tiempos con Dios, ¿qué le hace pensar entonces a usted y a mí que Dios va a tener que revelarme o iluminarme lo que ya está revelado? ¿Qué le hace pensar a la iglesia que si el corazón no está dispuesto para presentarme delante de Dios, Dios me tiene que revelar a mí, Dios me tiene que hablar a mí? No, iglesia. Este es un tiempo que nosotros tenemos que estar muy, muy abiertos delante del corazón del Señor.
y pedirle perdón a Dios, pedirle perdón porque creo que hemos sido muy ligeros delante del Señor y le hemos llamado comunión íntima muchas veces a lo que no es comunión íntima. Entonces, no quiero que te sientas mal con esto, quiero es que podamos irnos como ubicando. Señor, yo creo que mi oración es este tipo de oración. Señor, yo creo que mi oración es este tipo de oración. Señor, yo quiero que mi oración es este tipo de oración. Y si es así el caso, salir de ahí pidiéndole al Señor que nos ayude, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nosotros, pidiéndole al Señor que entonces nos diga de qué se trata. Y esto es lo que el Señor está haciendo. ¿Te das cuenta lo hermoso que es nuestro Dios? Nos muestra la postura y condición de nuestros corazones para después llevarnos hacia lo que Él tanto anhela, para después llevarnos hacia a lo que Él tanto quiere. Iglesia hermosa del Señor, si no hay consistencia, si no hay calidad en los tiempos de comunión, de palabra, de meditar delante de Él, mis amados, no va a haber nada. Déjeme decirle eso. Vamos a seguir siendo gente religiosa. Vamos a creer que solamente es alzando la voz como para descrestar al Señor, vibraciones religiosas, cambiando el tono de voz. Nos vamos a dar cuenta que no es eso. Nos vamos a dar cuenta que es mucho más. Nos vamos a dar cuenta que no solamente rogando, que es deseándole el bien a otro. Eso no deje de hacerlo, ¿sí? No deje de hacerlo. Nos vamos a dar cuenta que no es citando solamente los salmos. Vamos a dar cuenta que es algo mucho más profundo, porque es intimidad con Dios. Y de esto es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, iglesia. ¿Listo? ¿Sí? O sea, el Señor no nos va a dejar solamente ahí. Por el tiempo no alcanzamos ya hoy, ¿sí? Pero mañana quiero invitarlo desde las 8 de la mañana, si Dios nos da en su amor y en su misericordia ese tiempo, quiero animarlo para que se conecte, para que veamos los otros modelos de oración, por decirlo de alguna manera, y hacia dónde Dios nos quiere llevar, para que podamos, como Daniel, disponer el corazón, seguir siendo consistentes, seguir teniendo calidad de comunión íntima con Dios, consistencia en la comunión íntima con Dios, para que como Daniel, Dios nos pueda decir a nosotros: Daniel, muy amado, muy amado, muy amado, desde el primer día que dispusiste tu corazón para humillarte y entender delante de la presencia de Dios, tus palabras fueron oídas, y por eso Dios va a venir y nos va a instruir en lo que Dios tanto quiere y anhela. Iglesia hermosa de nuestro Señor, si no disponemos el corazón desde el primer segundo para estar delante del Señor, ni vaya allá. Va a ser pesado, va a ser una batalla para usted. Y siento que Dios ya quiere que cambie eso en nosotros, que no siga siendo una batalla, que no siga siendo pesado para mucha gente en el pueblo de Dios, y que pasemos de lo común, de lo conversativo y de lo comunicante a lo que Dios tanto anhela y desea con nosotros. Amén, iglesia hermosa del Señor. Espero que entonces Dios nos haya hablado, nos haya enseñado en esta tarde. Espero que Dios haya dispuesto o esté disponiendo nuestros corazones a lo que Él tanto anhela y a lo que Él tanto quiere. No nos quiere dejar acá. Él nos va a llevar a algo mucho mayor y poderoso. Pero necesitamos ir entendiendo esto del corazón del Señor. Que Dios nos saque de nuestra religiosidad a la hora de orar. Que Dios nos saque a nosotros de lo común a la hora de ponernos delante de Él, mis amados, de lo conversativo y lo comunicante, ¿sí? Que Dios nos dé la alegría a nosotros de poder entender cuál es el tipo de oración que Él está buscando dentro de su corazón y dentro del mío, mis amados. Si no hay consistencia, si no hay calidad, si no hay en el corazón un deseo, una disposición, se lo aconsejo como un colaborador de Dios, es mejor no ir, es mejor no ir. Oremos a Dios para que Dios nos ayude. Padre, hoy queremos darte gracias por tu palabra que tiene vida, y hoy queremos darte gracias por tu palabra que tiene espíritu, Señor. Primero queremos pedirte perdón, porque has hablado algo, Señor Dios de los cielos, que puede ser vida en nosotros. No pasamos, Señor, solamente de repetir cosas, Señor. No pasamos solamente, Señor, es de rogar. Y no pasamos solamente, Señor, es de desearle lo bueno a otros, Señor. Por años hemos creído que esto es comunión íntima.
y queremos pedirte perdón y queremos pedirte misericordia. Y oramos para que como a Daniel nos ayudes, Señor. Para que nos dispongas en el corazón, Padre. Para que nos ayudes, precioso Dios eterno de los cielos, a salir de lo monótono. A salir, Señor, de creer que orar muchas veces, Señor Dios de los cielos, Padre, es desear cosas buenas solamente, Señor. Señor, ayúdanos a entender qué es comunión íntima. ¿De qué se trata esto? Para nosotros encontrarle sentido y razón de ser cuando vayamos delante de ti, Padre eterno. Gracias, maravilloso Señor, por tu amor. Gracias por tu cariño. Y te pedimos en el nombre de Cristo, sácanos de nuestra religiosidad, sácanos de nuestra pereza, de lo superficiales y de lo perezosos que somos, Señor, para poder ir a estar en comunión íntima. Porque no es que no oremos, hay gente que ora, pero ¿cómo es su tipo de oración? De pronto como estas tres que hemos visto hoy, Señor. Padre, ayúdanos a poder estar encontrándonos haciendo una oración que nos permita estar en comunión íntima contigo, delante de tu presencia, para oírte atentamente al interior de nuestras vidas. Gracias, Padre, por este tiempo y gracias por este momento que tú nos das. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Iglesia hermosa de Dios, que Dios nos dé la alegría de ir entendiendo esto momento a momento. Que podamos estar preguntándole al Señor con la intención de querer seguir aprendiendo qué es lo que Dios realmente está buscando. Que Dios nos enamore, nos apasione cada momento más y más por Él. Que salgamos de esto, ¿sí? Porque recuerden que no es malo en sí, pero se puede convertir en una tragedia más adelante creyendo que solamente es eso, que comunión íntima solamente es eso. Y nos vamos a dar cuenta que comunión íntima es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Y allá es donde Dios quiere conducirnos, iglesia hermosa. Allá es donde Dios quiere. Quiero animarlo. Si Dios nos permite, mañana estar en pie, 8 de la mañana. Y vamos a continuar viendo cuál es el tipo de oración que Dios quiere ver en tu corazón y en mi corazón. Si no hay disposición en el corazón es muy complicado, ya sabes. Y si no hay consistencia, y si no hay calidad en esto, no hay nada. ¿Listo, mis amados? Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, ¿sí? Que haya consistencia, ¿sí? Y que haya calidad también a la hora de acercarnos al corazón del Señor. Mis amados, Dios los guarde, Dios guarde nuestra nación, Dios guarde su casa, su hogar, su familia. Dios les continúe dirigiendo y fortaleciendo con poder en el hombre interior. Que Dios se convierta en la más grande pasión de cada una de nuestras vidas y de cada uno de nuestros corazones. Que Dios crezca cada vez más y más, con mayor intensidad al interior de su vida y al interior de la mía. Que Dios se convierta en lo más precioso, en lo más codiciable, y que salgamos de esas oraciones monótonas donde no le encontramos nada, no le encontramos esencia al Señor. ¿Por qué? Porque el problema no está en Dios. El problema está en que nosotros somos muy monótonos, somos muy superficiales y estamos contentos con eso. No, mis amados, vamos a tener que, sí, estar allí, como el Señor nos lo ha dicho hoy, que haya un corazón dispuesto, consistencia y calidad. Consistencia, perseverando en todo tiempo y en todo momento. Que Dios los guarde, que este sea un tiempo precioso en el Señor, que Dios disponga nuestros corazones. Y mañana quiero animarlo y quiero animarla para que se pueda estar conectando, si Dios nos lo permite así, mis amados, ¿oyó? Para que tengamos entonces toda la enseñanza completa de lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. ¿Listo? Corazones dispuestos, Padre, corazones dispuestos. Bendiciones para todos, que tengan una excelente noche en Cristo Jesús. Bendiciones para todos, iglesia hermosa.